Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Chervi y hace casi 20 años que llevo adelante Neolo.com. Hoy vamos a estar charlando sobre cómo podemos hacer para mejorar el posicionamiento de nuestro sitio web en los resultados de búsqueda, aprovechando distintos factores que inciden en el web hosting. El web hosting consiste en un conjunto de servidores que van a alojar nuestro sitio web, ya sean los archivos que hacen texto, imágenes, videos, todo lo que es código y por supuesto bases de datos. La verdad es que el web hosting es súper importante porque hace a la experiencia de la persona que accede a nuestro sitio web y navega por él y también realiza compras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la velocidad a la que la persona puede navegar en el sitio web y también la estabilidad del sitio web, es decir, que esté mucho tiempo online, son dos de las variables, dos de los factores más importantes para lograr una sólida base para poder rankear en buscadores. Cuando elegimos un web hosting, inicialmente creemos que todos los web hostings son parecidos porque todos nos hablan de la cantidad de espacio que nos ofrecen, de la transferencia, el ancho de banda, si tienen un panel de control u otro, si tienen PHP o son ASP, si tienen una base de datos u otra. Pero en realidad las preguntas que nos tenemos que hacer tienen que ir mucho más allá, porque nosotros somos exigentes, queremos que nuestro sitio web rankee bien, que posicione bien en los buscadores. Entonces, tenemos que hacer preguntas puntuales a los web hosting para saber si ellos son los idóneos para alojar nuestros proyectos web. Una de las primeras preguntas es, ¿cuál es la ubicación geográfica real de los servidores? Porque, por ejemplo, si nuestra audiencia, nuestros potenciales clientes están en Latinoamérica, vamos a preferir servidores que estén ubicados en Latinoamérica o bien en el estado de la Florida, en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, en Tampa, por ejemplo, en Miami, que son regiones que tienen una excelente conectividad con el resto de Latinoamérica. Sin embargo, si nuestra audiencia está en España, nos va a convenir entonces elegir un web hosting que tenga servidores en España. ¿Esto por qué? Bueno, y aquí entra otro de los puntos importantes, tiene que ver con la conectividad. Obviamente, cuando nosotros digamos, elegimos un web hosting que esté en el mismo país que está nuestra audiencia, lo que estamos haciendo es que la velocidad a la que se transmiten los datos entre la empresa de web hosting, entre el servidor de web hosting y nuestra audiencia sea mucho más rápida. Esto se puede medir fácilmente con una herramienta que se llama Ping, es una herramienta técnica que utilizan los administradores de redes, los administradores de sistemas en general, pero la puede utilizar cualquiera de nosotros. Básicamente es una herramienta que lo que va a hacer es enviar un conjunto de datos, un paquete de datos hacia un servidor destino, hacia el servidor de hosting en este caso, y esos datos van a regresar. Y luego nos va a dar información sobre la velocidad a la que se transmitieron los datos, si hubo una pérdida de datos en el camino o no. Imaginemos como una empresa logística que envía un paquete con contenido, con información, con productos, y ese paquete vuelve una vez más hacia el origen y después nos entrega métricas sobre qué tan bien funciona. Obviamente, cuanto más rápido sea el ping y cuanto menos pérdida de paquetes tenga, significa que estamos, digamos que habremos elegido una mejor ubicación geográfica. Otra de las variables fundamentales tiene que ver con la conectividad, ¿sí? Obviamente no es lo mismo utilizar proveedores de web hosting que tienen múltiples carriers, múltiples proveedores de conectividad a Internet, porque si alguno falla o funciona mal, entonces pueden comenzar a utilizar rápidamente otro, ¿no? Entonces, eso nos va a dar menos pérdida de paquetes, nos va a dar mayor conectividad con nuestros usuarios y también con los servidores de los buscadores, ¿no? Con los servidores de Google, de Yahoo y de los buscadores en los que queramos posicionarnos. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el software. No es lo mismo un servidor que utiliza un servidor web determinado que otro servidor web. Existen muchísimos servidores web que los vamos a ver ahora en unos instantes, ¿no? También el hardware, obviamente, no es lo mismo, así como no es lo mismo construir una casa, construir un hogar sobre cimientos firmes, sobre paredes que sean seguras, que no se vayan a caer, que nos aíslen del ruido, que nos aíslen térmicamente del exterior. Bueno, con el web hosting ocurre exactamente lo mismo. No es igual un web hosting que elige proveedores de hardware que sean súper económicos y que ahorren en calidad, con un web hosting que elija el mejor hardware posible, ¿no? Las mejores placas de memoria RAM, los mejor mother, los mejores
discos duros, ¿no? Entonces, son preguntas que también tenemos que hacer e indagar y ver si esos proveedores que utilizan los proveedores de hosting son realmente empresas que sepamos que tienen buena calidad. Podemos obviamente buscar opiniones, buscar reseñas y reviews sobre los proveedores de nuestro proveedor de hosting para ver si realmente ofrecen la calidad que estamos necesitando, ¿no? En hostingchecker.com pueden chequear en dónde está alojado un servidor de hosting. Exactamente, cuál es su ubicación geográfica, no solamente el país, sino también la ciudad. Qué importante que son los servidores web. Seguramente para quienes hacen SEO desde hace muchos años, les ha quedado el recuerdo de que Apache era el mejor servidor web open source. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Han aparecido nuevos servidores web y también otros servidores web que vienen de larga data, pero sin embargo su código se ha ido mejorando gracias al apoyo de distintas comunidades también open source y hoy por hoy le pueden ganar en desempeño a Apache. Antes que nada expliquemos, un servidor web consiste en un software que está en el servidor de hosting que básicamente se encarga de interpretar todas las peticiones, todos los requerimientos que les van a hacer los usuarios a través de un navegador web, ¿sí? Como puede ser Chrome, Safari, Firefox, etcétera, etcétera. Y también los requerimientos y las peticiones que le haga un crawler, ¿no? Como por ejemplo Googlebot, ¿no? Todos los robots de los distintos crawlers de los buscadores van a interactuar con el servidor web. Y como les decía anteriormente, existen distintos estudios, distintas pruebas que se han hecho, por ejemplo, en Netcraft, que es una de las plataformas y empresas que hacen mayores cantidades de investigaciones al respecto sobre servidores web, y han, bueno, demostrado cómo, por ejemplo, servidores como Nginx o Lightspeed hoy por hoy tienen un mejor desempeño que Apache, a pesar de que Apache suele ser muchas veces el favorito por quienes administran servidores desde hace mucho tiempo. Así que, sugerencia, chequen estos otros dos servidores web, prueben de subir el mismo sitio web a un hosting con Apache, a otro con Lightspeed y a otro con Nginx y fíjense cuál ofrece un mejor rendimiento utilizando, por ejemplo, las herramientas de Google para poder hacer dicho análisis. Otra de las variables que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con los certificados SSL, ¿sí? Básicamente el certificado SSL nos va a proveer ese indicador de si nuestro sitio web es seguro al lado del navegador o si el sitio web no es seguro. Sin embargo, existen distintos tipos de certificados. Lo más importante aquí es utilizar un certificado que sea pago y que sea entregado por una empresa verificadora que sea de calidad y que nos dé la mayor cobertura posible para todos los dispositivos y todos los sistemas operativos. Esto puntualmente lo tenemos que preguntar, lo tenemos que pedir. A la hora de contratar el SSL, preguntémosle al web hosting y que nos diga exactamente si realmente el certificado SSL va a ser compatible con todos los navegadores y todos los sistemas operativos existentes, porque muchas veces optamos por utilizar un SSL gratuito que, bueno, que después al final del día no tiene la mayor cobertura posible y nos deja con un porcentaje de nuestros usuarios por afuera de poder ver nuestro sitio de forma segura, ¿no? De hecho, les va a parecer que el sitio es inseguro y no van a poder navegarlo. Así que importante investigar sobre un certificado SSL que sea de calidad. La dirección IP es otro de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta. La dirección IP vendría a ser como la dirección, como el domicilio que va a tener nuestro sitio web, nuestro dominio en Internet. Obviamente, nosotros podemos compartir una dirección IP con otros sitios web, es decir, podemos quizás vivir en un edificio, en un condominio, en donde tenemos la misma dirección que otras personas, que otros vecinos. Sin embargo, muchas veces ocurre lo que se llama vecinos ruidosos, ¿no? Un sitio web, por ejemplo, que está en la misma dirección IP que nuestro sitio web y que envía spam, o que tiene un sitio con muchísimos links salientes y los vende, que no tiene buena calidad en sus contenidos, que recibe reportes por phishing o por malware. Entonces, todas esas cuestiones pueden afectar negativamente a la dirección IP en la que esté alojado nuestro sitio web. Entonces, cuando nuestro proyecto realmente vaya en serio, queremos adquirir tráfico de verdad, de calidad, entonces lo que tenemos que hacer es apuntar a comprar una dirección IP que sea propia para nosotros, que nadie más pueda utilizar. Si querés chequear cuáles son actualmente tus vecinos de dirección IP, podés utilizar una herramienta como ipneighbors.com.
Y para ir cerrando, existen algunas herramientas adicionales que nos puede ayudar a entregar más rápido el contenido de nuestro sitio web a nuestra audiencia. Una de ellas tiene que ver con el cacheo, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, convertir todo lo que es el contenido dinámico de nuestro sitio web en un contenido estático, ¿sí? En una página que ya esté precargada y alojar ese contenido en distintos servidores alrededor del mundo. De esa manera, cuando, por ejemplo, una persona de México quiere entrar a nuestro sitio web, no va a entrar a nuestro servidor web que pueda estar, por ejemplo, en Miami, sino que va a entrar directamente a una copia cacheada de nuestro sitio web o de determinadas páginas de nuestro sitio web que se encuentren en México. Lo mismo si una persona está en Brasil o está en España o en Italia, van a poder entrar a una copia cacheada que le quede más cerca físicamente y geográficamente de donde se encuentre esa persona. De esa manera se acelera la velocidad de carga, ofrece una mejor experiencia a los usuarios. Y lo mismo ocurre con los crawlers, ¿no? Obviamente, si los crawlers se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos, van a directamente ser mostrada una versión de la página desde Estados Unidos, acelerando de esa manera la velocidad de carga, disminuyendo la presión sobre el servidor de web hosting en donde está realmente alojado nuestro sitio web. Obviamente, el caché es importante que cada X tiempo, pueden ser minutos, horas, días o semanas, eso lo define cada uno, se vaya limpiando y se vaya actualizando para que de esta manera siempre los usuarios vean la última versión disponible de nuestro sitio web. Lo más conveniente es utilizar plataformas que nos obliguen a cambiar los DNS, que son los nombres del servidor que asocian el nombre de dominio con nuestro hosting, por los DNS de una red, de una plataforma que haga Content Delivery Network. El Content Delivery Network lo que va a hacer en definitiva es una red que va a distribuir todo nuestro contenido en distintos servidores, cacheando de esa manera la información de nuestro sitio web. Entonces, los mejores son los que nos obligan a cambiar los DNS. Y para terminar, una variable que en realidad no es técnica, sino que es humana y que es muy, muy importante y tiene que ver con el soporte. Recomiendo fuertemente que antes de contratar un web hosting le envíen la misma pregunta a varios proveedores a ver cómo les contestan. Si no se esfuerzan los proveedores de hosting en el momento de hacer una venta, tampoco se van a esforzar luego en poder ofrecerles una solución cuando tengan una inquietud técnica. Entonces, es muy importante que prueben a todo lo que es el equipo de atención al cliente, que prueben el soporte, por lo menos el soporte nivel 1, que es el primero con el que se van a encontrar, para ver si realmente les dan la atención que ustedes sienten que merecen y que su proyecto también merece. Es como lo mejor para dormir tranquilos y saber que nuestro sitio web está en un web hosting que ha sido pensado para que podamos mejorar nuestro tráfico desde los buscadores. Lo primero que tenemos que hacer es chequear cuál es nuestra audiencia, en dónde está nuestra audiencia y en base a eso pensar en buscar un web hosting que nos pueda ofrecer servidores con una ubicación geográfica más cerca de ellos, chequear también la estabilidad del web hosting, es decir, utilizando herramientas como por ejemplo siteuptime.com podemos monitorear la estabilidad de ese servidor. Utilizando herramientas como Ping, por ejemplo ping.eu, podemos saber la velocidad a la que viajan los paquetes entre una ubicación geográfica y el servidor de web hosting. Consultar también con el equipo de soporte, de paso los vamos probando de distintas empresas de web hosting, cuál es el navegador que utilizan y preguntarles también por qué utilizan ese navegador, a ver cómo nos contestan, qué nos dicen, que nos traten de convencer un poco, pero nosotros ya sabemos que existen distintos tipos de servidores web y que cada uno tiene un desempeño totalmente distinto y que obviamente nos va a convenir aquel que tenga un desempeño superior, una performance en la cual pueda entregar los datos mucho más rápido a las personas que ingresan a nuestro sitio web y también a los crawlers, ¿no? A los bots de los buscadores. Y bueno, por último, saber que esto no es lo único, este es como un puntapié inicial. Obviamente siempre hay posibilidades de seguir mejorando, pero de vuelta, lo más importante a mi criterio es la atención humana que les puedan dar en un web hosting, que les puedan resolver todas las dudas que tengan y que sepan que a la hora de hacer SEO no hay que ahorrar en web hosting, hay que tratar de invertir en un buen certificado SSL, invertir en una dirección IP propia, invertir en un buen servidor web. Si queremos competir entre los primeros lugares, tenemos que
ir con el mejor equipamiento posible.